Tengan todos muy buenas tardes. Es un placer, como siempre, para mí estar con ustedes, con todo mi amor, con todo mi esfuerzo y mi dedicación. Lo intento una y otra vez para poder llevar hasta ustedes estos mensajes tan hermosos que el Señor nos da para compartirlos con ustedes y que sean de gratos, así como lo son para mí, poder recibirlos, emprenderlos también y poder hacerlos vida en nosotros. Pues hoy vamos a tener el tema que se llama la transfiguración. La transfiguración, siempre dentro del tema el deseado de toda la gente. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él nos ayude a desarrollarlo y a entenderlo y asimilarlo de la mejor manera posible. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, no somos merecedores de tanta bondad y tanta misericordia, porque la verdad es que tú eres fiel y misericordioso y siempre eliges a las personas que para el mundo son indebidas, Señor, pero para ti no. Y nos vas transformando poquito a poco y nos vas ayudando poquito a poco a ser cada día mejor. Y aunque estamos todavía en proceso de refinamiento, si se puede decir así, este, siempre estás con nosotros y nos ayudas a mejorar día con día. Ayuda a todas las personas que escuchan este programa, así como me has ayudado a mí a tener una buena transformación y poder volar a las alturas de los cielos cuando vengas en tu segunda venida. Te damos gracias, Padre eterno, por todas estas riquezas y te decimos una y otra y mil veces más, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver la transfiguración y siempre va a ser dentro del tema el deseado de toda la gente. Y toda esta información la vamos a encontrar en Mateo 17 del 1 al 8, Marcos 9 del 2 al 8 y Lucas 9 del 28 al 36. Como es bastante larga esta lectura, yo no se las puedo leer a ustedes aquí, pero espero que ustedes las lean en su casa para que entiendan mejor todo el desarrollo del tema. Repito, Mateo 17 del 1 al 8, Marcos 9 del 2 al 8 y Lucas 9, 28, del 28 al 36. La transfiguración. En la noche se estaba acercando cuando Jesús llamó a su lado a 3 de sus discípulos. Llamó a Pedro, a Santiago y a Juan y los condujo a través de los campos por una senda escarpada hasta una montaña solitaria. El Salvador y sus discípulos habían pasado el día viajando y enseñando, y la ascensión a las montañas aumentaba su cansancio. Cristo había aliviado a muchos dolientes de sus cargas mentales y corporales. Había hecho pasar impulsos de vida por sus cuerpos debilitados. Pero también él estaba vestido de humanidad y juntamente con sus discípulos se sentía cansado por la ascensión. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han tenido que pasar toda una noche trabajando y al día siguiente tienen que seguir trabajando y no pueden descansar. Es extenuante, es agotador. Es agotador. Y sobre todo con la responsabilidad que Cristo tenía en sus hombros en ese momento. Bueno, pues cuando uno trabaja tiene la responsabilidad del trabajo en sus hombros. Y si uno se queda en la noche trabajando, es porque lo amerita. No es porque, no me estoy refiriendo a horarios nocturnos, porque hay personas que trabajan en horarios nocturnos, sino simplemente un horario en donde usted trabajó todo el día y llega la noche y tiene que continuar trabajando hasta que el problema se solucione. Y a veces raya el sol y todavía uno no ha terminado de solucionar el problema y tiene que prolongar el trabajo hasta que se lleve a fin.
Eso es extenuante, es agotador, es agotador. Yo trabajé años en cómputo y eso a menudo ocurría, se caía un sistema y bueno, pues les cuento que una oportunidad tenía un sistema de planillas que poner a funcionar y no cerraron las cifras simplemente. Y hubo que revisar hasta encontrar el error para poder realizar los cheques. Trabajé todo el día en horario normal y en la noche me quedé solucionando el problema y la emisión de cheques salió al día siguiente hasta las 10 de la mañana. Así es que eran más de 24 horas que estaba trabajando y eso es extenuante, es agotador. Pues Cristo Jesús en ese momento estaba en esa circunstancia, había trabajado con la responsabilidad que él tenía, no de un centro de cómputo, no de un enfermo. Eran cientos de personas que llegaban a buscar sanidad, ya fuera física o mental, o mental. Además, él tenía sobre sus hombros el mundo entero, todas las personas que vivían en ese momento y las que nos íbamos a añadir también. Así es que, nada más, imagínese la responsabilidad tan grande que él tenía. Y aún así, al día siguiente, para que no interfirieran en la conversación que él iba a tener con los apóstoles o el trabajo que él iba a desarrollar, tuvo que llevárselos a un lugar muy solitario. Y para eso tuvieron que subir una montaña que era bastante escarpada y era difícil de llevar y sin haber dormido en toda la noche y me imagino que sin haber comido en toda la noche. La luz del sol poniente se detenía en la cumbre y doraba con su gloria desvaneciente el sendero que recorrían. Ya había rayado el sol, ya era de día, pero pronto la luz desapareció tanto de las colinas como de los valles y el sol se hundió bajo el horizonte occidental y los viajeros, bueno, no era de día, apenas estaba oscureciendo, era de noche y los viajeros solitarios quedaron envueltos en la oscuridad de la noche. La lobreguez de cuanto los rodeaba parecía estar en armonía con sus vidas pesarosas, en derredor de las cuales se congregaban y espesaban las nubes. Ellos estaban cansados, extenuados. La noche era oscura, lúgubre, y sin embargo, ellos tenían que seguir adelante. Los discípulos no se atrevían a preguntarle a Cristo a dónde iba ni con qué fin. Él era el que lo guiaba y él ellos se dejaban guiar por él. Qué cosa que para nosotros es tan difícil. Muchas veces Cristo quiere guiarnos y nos lleva por lugares escabrosos y nosotros no estamos de acuerdo y nos corcoviamos, como dicen, y corcoviamos y no queremos seguir por donde Él nos quiere llevar, porque son lugares escabrosos, lugares en donde uno no quiere transitar. Y sin embargo tenemos que atravesar esos lugares porque es decisión de Él y para darnos una enseñanza, para corregirnos, para guiarnos. Pues en ese momento los apóstoles los iba conduciendo en la oscuridad de la noche por lugares escabrosos y era peligroso también para ellos. Los discípulos entonces, viendo aquel cuya mano había formado los montes y los valles, se encontraban en casa con y se encontraba en casa con la naturaleza y disfrutaba su quietud. Los discípulos siguieron a Cristo a donde los llevaba, aunque preguntándose por qué su maestro los conducía a esa penosa ascensión, cuando ya estaban cansados y cuando él también necesitaba reposo. Ellos no entendían muchas de las cosas que Cristo hacía en ese momento, ellos no las entendieron y se preguntaban por qué. No
hacían polémica, porque no hacían polémica, pero ellos decían, ¿por qué? ¿Por qué me está llevando por aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y no se atrevían a preguntar, no se atrevían a preguntarle a Cristo por qué ni para qué. Finalmente Cristo les dice que no hay que ir más lejos. Ya llegaron a un determinado lugar. Y apartándose un poco de ellos, el varón de los dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Implora fuerzas para soportar la prueba en favor de la humanidad. Cristo en ese momento, él lo que deseaba era estar solo, pero a la misma vez necesitaba que ellos estuvieran acompañándolo, aunque fuera de lejos, pero los necesitaba, porque en ese momento él sentía dolor en su corazón. Dolor por lo que le sabía que le iba a pasar, dolor por la humanidad, dolor por toda la gente que lo había rechazado, pero tenía que seguir adelante. Y hay momentos en que uno desea ya rendirse y no seguir adelante. Pero Cristo le dice a uno, sigue, sigue, sigue adelante. Pues en ese momento, él era sustentado por el Padre. Y el Padre le indicaba que tenía que seguir adelante. Y él, como un hijo obediente, seguía adelante. Pero también él necesitaba renovar sus fuerzas y soportar la prueba en favor de la humanidad. Él mismo debe establecer una comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro. Muchas veces nosotros no vemos más allá de la nariz y ve está todo oscuro y no sabemos ni para dónde agarrar. Y ahí no nos queda más de agarrarnos del omnipotente, de agarrarnos de su mano y decirle, no me suelte, por favor, no me suelte, porque si usted me suelta, no lo voy a soportar. Y Cristo, con su misericordia, Él nos sostiene a nosotros. ¿Por qué? Porque ya Él pasó. Recordemos que Él fue varón de dolores. Y Él ya pasó por donde asustan, por donde nosotros apenas estamos empezando a pasar. Y Él vuelca los anhelos de su corazón en favor de sus discípulos, para que en la hora del poder de las tinieblas no les falte la fe. Porque como ya Él pasó por eso, entonces Él nos entiende, nos comprende y Él clama por nosotros para que a nosotros no nos falte la fe. Y nos alienta y nos sustenta para que nosotros podamos cumplir. El rocío cae sobre el cuerpo que está postrado, pero Él no le presta atención. Las espesas sombras de la noche le rodean, pero Él no considera su lobreguez. Y así las horas pasan lentamente. Al principio, los discípulos se unen en oración, en oraciones a las oraciones de Cristo, con sincera devoción. Pero después de un tiempo los vence el cansancio y a pesar de que procuran sostener su interés en la cena, se duermen. Estaban extenuados, estaban cansados, agotados, no podían ya más, no tenían fuerzas en ese momento y se duermen. Jesús les habría hablado de sus sufrimientos, los trajo consigo esta noche para que pudiesen orar con él. Aún ahora está orando por ellos. Perdón. Perdón. Aún ahora Él está orando por ellos. El Salvador ha visto la tristeza de sus discípulos y ha deseado aliviar su pesar, dándole la seguridad de que su fe no ha sido inútil. También hay personas, y me incluyo yo en esas, que cuando estamos en un momento de extremo agotamiento y de extremo cansancio, lo que nos da es por dormir. ¿Por qué? Porque es una forma
natural de huir del problema, de no soportar la aflicción que nos está consumiendo en ese momento. Y lo que hacemos es dormir y dormir y dormir. Y eso le pasó a sus discípulos. Ellos no era que no tenían interés en la escena, era que estaban extenuados, estaban tristes. Y él deseaba aliviar su pesar, dándoles la seguridad de que su fe no era inútil. No todos, aún entre los 12, pueden recibir la revelación que desea impartirles. No todos. Por eso él se llevó solamente a 3 nada más. Porque él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fuerzas, qué podemos soportar y qué no podemos soportar. Y él sabía que no lo iban a soportar. Es más, de hecho, a los 3 que se llevó no lo soportaron y quedaron dormidos. Solo 3 han de presenciar su angustia en el Getsemaní y han sido elegidos para estar con él en el monte. Solamente 3 de 12. Ahora su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con él el Padre antes de que el mundo fuese. Que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Él estaba ahí, extenuado, clamando a su Padre que le diera fuerzas. Mientras él clamaba, los discípulos se durmieron. Pero la intención de Cristo era que ellos vieran lo que estaba por ocurrir y que lo vieran también en su humanidad devastado. Pero ellos en ese momento, o parte de ese momento, no lo vieron. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de divinidad que les consuele en la hora de la agonía suprema, con el conocimiento de que Él es seguramente el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de redención. Además de que Él los llevó ahí para que vieran la gloria del Padre en ese momento, también los llevó para que vieran a Él como un Dios y a la vez que fueran fortalecidos, porque ellos lo veían solamente como hombre. Ellos no vieron la divinidad que estaba inmersa en Cristo en ese momento. Solo vieron su humanidad. ¿Por qué? Porque al ver su divinidad, ellos iban a ser reanimados para que cuando viniera la hora de la crucifixión, ellos pudieran soportar ese momento tan difícil. Y que se lo contaran a sus compañeros, porque recordemos que solo 3 de ellos fueron en ese momento a ver eso. La oración de Cristo es oída. Y mientras está postrado humildemente sobre un suelo pedregoso, los cielos se abren de repente y las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par y una irradiación santa desciende sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Y eso era lo que Cristo quería que ellos vieran, pero son cosas que no se pueden describir con palabras. Ellos tenían que verla por sí mismo, por sus propios ojos, porque si les contaban, ellos no lo iban a entender. Y en ese momento, Cristo quería que vieran la comunión que él tenía con el Padre y con el cielo. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma y su rostro brilla ahora como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz.
Nada más, imagínense la transfiguración que en un instante tuvo Cristo Jesús. Después de estar sudando sangre, del dolor, del sufrimiento, y de un momento desaparece su agonía, su rostro brilla como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Es un espectáculo digno de verse. Bueno, me imagino yo, porque quiero pensarlo así, que cuando en el momento que Cristo venga en su venida, en su segunda venida, vamos a estar igual o peor que él estuvo en ese momento. Vamos a estar sucios de andar huyendo, vamos a estar sudando tal vez sangre del dolor y el sufrimiento que tenemos. Y de un momento aparece Él en las alturas de los cielos que viene por nosotros y nos transforma. Nuestro rostro se llena de luz y nuestras vestiduras son cambiadas. ¿Cómo debe ser algo? ¿Cómo nos vamos a perder de eso? ¿Cómo nos vamos a perder de eso? Por necios, por tercos, por estar de rebeldes, por no creerle, por no seguirle. No nos podemos perder de eso, ¿verdad que no? Y Él lo logró por ser obediente a su Padre y cumplir con los preceptos que Él le mandó. Los discípulos, despertándose, contemplan los raudales de gloria que iluminan el monte. Con temor y asombro miran el cuerpo radiante de su Maestro. Y al ser habilitados por soportar la maravillosa luz, ven que Jesús no está solo. Al lado de él hay dos seres celestiales que conversan íntimamente con él. Son Moisés, quien había hablado sobre el Sinaí con Dios, y Elías, a quien concedió el alto privilegio otorgado tan solo a otros de los hijos de Adán de no pasar bajo el poder de la muerte. Nada más imagínense, cuando los discípulos despiertan, que seguramente esa luz, me imagino que era como luz de día, los despierta, les pegó directamente en la cara y ven semejante espectáculo. Los cielos abiertos, Cristo transformado, transfigurado, y ver dos hombres a la par de él, hablando con él. 15 siglos antes, sobre el monte de Pisga, Moisés había contemplado la tierra prometida, pero a causa de su pecado en Meriba no le fue dado entrar en ella y no le tocó el gozo de conducir a la hueste de Israel a la herencia de sus padres. Su ferviente súplica, bueno, vamos a leerlo en Deuteronomio 3:25. Deuteronomio 3:25. En donde le dice: pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán y aquel buen monte y el Líbano. Recordemos que Moisés no había podido entrar a la tierra prometida. Y ya Cristo les había dicho en ese momento que ya iba a morir. Entonces, él le dice con ferviente súplica: pase, permíteme verla, aunque sea de lejos. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Él lo que quería era ir a ver su tierra prometida, pero le fue denegado por los errores que él había cometido, o el error que él había cometido. Bueno, por lo menos la vio de largo. Y la esperanza que durante tantos años, 40, había iluminado las tinieblas de sus peregrinaciones por el desierto, debió frustrarse.
Una tumba en el desierto fue el fin de aquellos años de trabajo y congoja pesada. Pero aquel que es poderoso para hacer todas las cosas es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Vamos. Perdón, estoy con estornudadera ahorita. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. En nosotros. Había contestado en esta medida la oración del siervo. Él siempre nos da lo que nosotros pedimos, de acuerdo a sus riquezas en gloria, lógicamente, y de acuerdo a su voluntad. Pero en este momento, él atendió la súplica del siervo. Y Moisés pasó bajo el dominio de la muerte, pero no permaneció en la tumba. Cristo mismo le devolvió la vida. Satanás, el tentador, había pretendido el cuerpo de Moisés por causa de su pecado, pero Cristo, el Salvador, lo sacó del sepulcro. Y vamos a leer en Judas 9. Judas 9. Pero el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto nos deja, esta cita bíblica nos deja también varias enseñanzas. Primero que todo, Miguel, el arcángel Miguel, contiende con el diablo por nosotros. Cuando nosotros le hacemos una súplica al Señor y el diablo se atraviesa para no darnos lo que Dios nos prometió, Miguel, el arcángel, contiende con él. En ese momento estaba disputando el cuerpo de Moisés, porque el diablo quería arrebatarle el cuerpo de Moisés a Miguel. Pero Miguel no se atrevió a proferir un juicio contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos autoridad para reprender al diablo. No tenemos autoridad. El Señor es el que lo reprende. Por eso cuando nosotros decimos, te reprendo, no te reprendo. El Señor te reprenda. Eso es lo que tenemos que decirle al diablo. El Señor te reprenda, porque Él es el que lo puede reprender, nada más. Y en ese momento, como les dije, estaba peleando el cuerpo de Moisés, que el Señor lo había sacado del sepulcro. El Señor sacó del sepulcro a Moisés y él vino a arrebatárselo, a quitárselo. Pero Cristo le dijo, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. En el monte de la transfiguración, porque ustedes me van a preguntar, pero si los muertos nada saben, están muertos. ¿Qué estaba haciendo Moisés ahí? Bueno, pues por eso era que él estaba ahí, porque después de que él fue enterrado, el Señor sacó el cuerpo de Moisés para llevárselo. Y fue cuando el diablo quiso arrebatárselo. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. En ese momento, él lo que estaba atestiguando era que Cristo, él tenía la victoria sobre el pecado y también sobre la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Esa es la representación de Moisés en ese momento. Él va a representar a nosotros, si es que hemos de morir, cuando él venga por su gente, por su pueblo, venga por nosotros y nos va a resucitar. Nos va a sacar del sepulcro. Eso es lo que representa Moisés en ese momento. Y Elías
él había sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Recordemos que un carruaje vino por él y se lo llevó al cielo. Y este representa a los que están en la tierra viviendo cuando él venga en su segunda venida, que ellos no van a ver la muerte. Este es lo que representa cuando Cristo venga por segunda vez. Elías representa a los que están viviendo en la tierra y Cristo viene por ellos por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Bueno, vamos a leer ese versículo y vamos a leer 1 Corintios 15 del 51 al 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Repito, 1 Corintios 15 del 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, de inmortalidad. Moisés, pero aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, que es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, había contestado la oración de su siervo. Repito, estoy repitiendo. Sigo con el monte de la transfiguración. Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga por la segunda vez, sin pecado, para salud, porque Él vendrá en la gloria del Padre con los santos ángeles. Y vamos a leer Hebreos 9:28 y Marcos 8:38. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Repito, Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí, dice el Señor, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, porque él ha de venir en gloria con sus santos ángeles, con sus santos ángeles. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo, el Rey. Moisés, el representante de los santos resucitados. Y Elías, de los que serán trasladados. Voy a repetir esta frase porque es muy importante. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida.
¿Quiénes somos los discípulos? Los que creemos en Él, los siervos, los que le seguimos, los que le obedecemos. Y Él nos hizo esa promesa, que sobre el monte, el futuro reino de gloria, fue presentado en ese momento en miniatura. Cristo, el Rey. Moisés, el representante de los santos resucitados. Y Elías, de los que serían trasladados. Los discípulos no comprendieron todavía la escena, porque somos faltos de entendimiento, porque nosotros nada más nos guiamos por lo que vemos, no lo vemos las cosas espiritualmente. Y los apóstoles no eran diferentes de nosotros, no eran diferentes. Ellos se guiaban nada más por lo que veían, no lo veían en forma espiritual. Hasta después tuvo que venir el Espíritu Santo y abrirles el entendimiento para que ellos pudieran entender. Y así con nosotros, si nosotros le pedimos, Él nos abre el entendimiento para que nosotros podamos entender. Y ellos no comprendieron la escena, pero se regocijaron de que su paciente maestro, manso y humilde, que había peregrinado de aquí para allá como extranjero, sin ayuda, ha sido honrado por los favorecidos del cielo. Creen que Elías ha venido para anunciar el reinado del Mesías y que el reino de Cristo está por establecerse en la tierra. Quieren desterrar para siempre el recuerdo de su temor y desaliento. Desean permanecer allí donde la gloria de Dios se revela. Pero exclama: Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones. Para ti uno, para Moisés otro y para Elías otro. Los discípulos confiaban en que Moisés y Elías habían sido enviados para proteger al maestro y establecer su autoridad real. Todavía ellos siguen pensando que el reino de Cristo era el de este mundo y que Moisés y Elías venían a ayudarle para establecer el reino aquí en la tierra. Y querían hacerle un campamento, hay unos pabellones para que ellos pudieran vivir en ellos. Porque así somos, así somos. No vemos más allá espiritualmente, solo es por vista nada más. Y hasta donde nuestros ojos puedan llegar. Pero antes de la corona debe venir la cruz. Y el tema de la conferencia de Jesús no es su inauguración como rey, sino su fallecimiento que ha de acontecer en Jerusalén. Ellos estaban esperando que ya mañanita lo coronaran y que ya él iba a fungir como rey en esta tierra. Pero no se estaban dando cuenta que lo que le esperaba era una corona de espinas y que él iba a morir por todos, por usted y por mí y por ellos y por todos los que, todo el mundo y todo aquel que en él cree. Llevando la debilidad de la humanidad y cargando con su tristeza y pecado, Cristo anduvo solo en medio de los hombres. Mientras las tinieblas de la prueba venidera le apremiaban, estuvo espiritualmente solo en un mundo que no le conocía. Aún sus amados discípulos, absortos en sus propias dudas y tristezas y esperanzas ambiciosas, no habían comprendido el misterio de su misión. No lo habían comprendido. Ellos nada más deseaban que él fuera coronado rey y que ellos fueran coronados ministros también. Eso era lo que deseaban nada más. Y no habían comprendido la misión de Cristo. Él había morado entre el amor y la comunión del cielo, pero en el mundo que había creado se hallaba en soledad. Ahora el cielo había enviado sus mensajeros a Jesús, no ángeles.
sino hombres que habían soportado sufrimientos y tristezas y podían compadecerse del Salvador en la prueba de su vida terrenal. Dios no podía mandar a ángeles, porque los ángeles no habían pasado por lo que Cristo estaba pasando, ni por lo que pasó Moisés, ni por lo que pasó Elías. Ellos no saben nada de eso. En cambio, Moisés y Elías sí sabían, y sabían cómo hacer para bajar el nivel un poquito del sufrimiento de Cristo. Ellos habían tenido, podían compadecerse del Señor porque habían tenido sufrimientos terrenales. Moisés y Elías habían sido colaboradores de Cristo. Habían compartido su anhelo de salvar a los hombres. Moisés también había rogado por Israel. Y vamos a leer Éxodo 32:32. Éxodo 32:32. Cuando Moisés le pide a Dios que perdone ahora su pecado, si no ráeme ahora del libro que has escrito. Cuando Moisés estaba clamando a Dios porque perdonara el pecado de Israel, le suplicó, le oró y le dijo, perdónalos. Y si no los quieres perdonar su pecado, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés, estaba dispuesto a perder la salvación con tal de que el pueblo de Israel fuera perdonado. Estaba dispuesto a morir de la muerte de segunda, con tal de que su pueblo fuera liberado y perdonado. Así es que él le pidió eso con dolor en su corazón, con amor, así como Cristo murió por nosotros también. Elías, por otro lado, había conocido la soledad del espíritu mientras durante 3 años y medio había llevado el peso del odio y la desgracia de la nación. Todo el mundo lo odió, lo rechazó durante 3 años y medio. Así como Cristo fue rechazado también durante 3 años y medio. Había estado solo, apartado de Dios sobre el Monte Carmelo. Solo había huido al desierto con angustia y desesperación. Estos hombres escogidos antes que cualquier ángel que rodease el trono habían venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de sus sufrimientos y para consolarlo con la seguridad del apoyo del cielo. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano fue el tema de su entrevista. Ellos venían a motivarlo para que él pudiera ir a la cruz y pudiera vencer. Porque de lo contrario no iba a poder. Y sin embargo, ellos vinieron a motivarlo, a ayudarlo para que él lo lograra. Vencidos por el sueño, los discípulos oyeron poco de lo que sucedió entre Cristo y los mensajeros celestiales. Por haber dejado de orar y velar, no habían recibido lo que Dios deseaba darles. Un conocimiento de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que había de seguirlo. Perdieron la bendición que podrían haber obtenido compartiendo su abnegación. Estos discípulos eran lentos para creer y apreciaban poco el tesoro con que el cielo trataba de enriquecerlos. Somos lentos para aprender, somos lentos para entender, somos lentos para entender las cosas de Cristo Jesús. Y los discípulos no eran diferentes, ni nosotros somos diferentes de los discípulos.
Porque nosotros podíamos decir ahora, "Ay, pues cómo es posible que no pudieran entender eso si era clarito". Claro, es clarito ahora para nosotros porque nos lo están explicando y lo están enseñando. Pero de lo contrario, no lo lograríamos ver. Sin embargo, recibieron gran luz. Se les aseguró que todo el cielo conocía el pecado de la nación judía al rechazar a Cristo. Se les dio una percepción más clara de la obra del Redentor. Vieron con sus ojos y oyeron con sus oídos cosas que superaban la comprensión humana y fueron testigos oculares de su majestad. Fueron testigos oculares de su majestad. Y vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Repito, segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, su majestad. Nosotros no la hemos visto porque nosotros no la vimos, pero si creemos por fe y creemos todo lo que la Biblia dice, sabemos que fue cierto y que Él pasó todo lo que pasó. Eso es, pues fueron testigos oculares. Ellos sí fueron testigos oculares. ¿Por qué fueron testigos oculares? Primero, para que entendieran, para que recapacitaran, para que aunque no de inmediato, luego fueran comprendiendo que todas las cosas que pasaron y cuál era el objetivo de las cosas que pasaron. Para que vieran que Jesús era el Mesías, para que vieran su divinidad, para que vieran la comunión que él tenía con el Padre y el Padre con él, para que vieran el respaldo que él tenía del cielo para todas las cosas que ocurrieron en ese momento. Para que comprendieran que Jesús de veras era el Mesías, de quien los patriarcas y profetas habían dado testimonio y que eran reconocidos como tal por el universo celestial, porque no era solo por nosotros, era todo el universo celestial que estaba también entendiendo a Jesús en ese momento, porque recordemos que el diablo había dicho que él era malo, que el Padre era malo, que eran intransigentes, que eran egoístas, que solo querían que los adoraran a ellos, que eran, bueno, perdóneme la expresión, pero que eran malos, que nadie debía seguirlos. Ese fue el concepto que el enemigo ha puesto en todos nosotros. Que es un líder que lo único que busca es provecho para sí mismo. Que es mentiras, que es mentiroso, que todo lo que él dice es mentira. Nos ha puesto en nuestra mente que la Biblia ha sido escrita por hombres y que como ha sido escrita por hombres no debemos creerla, pero sí creemos en un montón de fantasías, de teorías filosóficas. Y sí creemos en un montón de escritores que nos llenan la cabeza de fantasías. Pero la Biblia, decimos, no, fue escrita por hombres. Pero ahí en ese momento Cristo estaba reconociéndose como el Mesías, no solo para los 3 apóstoles que lo estaban viendo, sino para el universo celestial. Los ángeles del Señor en ese momento estaban entendiendo a Cristo y descubriendo al diablo. Eso era lo que estaba por ocurrir en ese momento.
o que estaba empezando a ocurrir en ese momento. Mientras estaba aún mirando la escena sobre el monte, he aquí una nube de luz que le cubrió. Y aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oíd. Repito, y aquí de la nube que dijo, una voz salió de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oíd. Mientras contemplaban la nube de gloria más resplandeciente, la que iba delante de las tribus de Israel en el desierto, mientras oían la voz de Dios que hablaba en la pavorosa majestad que hizo temblar la montaña, los discípulos cayeron abrumados al suelo. No es para menos, no es para menos. Seguro con solo ver la luz que se produjo en ese momento, ya hubiera caído yo al suelo. Pero el asombro, la incredulidad también, el deseo de cosas terrenales y un montón de cosas que los apóstoles sintieron en ese momento, los mantenía asombrados. Me imagino que también estaban en shock de ver semejante espectáculo. Pero hasta ese momento ellos se dieron cuenta de la trascendencia que tenía ese espectáculo y cayeron abrumados al suelo. Permanecieron postrados con los rostros ocultos hasta que Jesús se les acercó y tocándolos disipó sus temores con su voz bien conocida: levantaos y no temáis. Eso es lo que Él nos dice siempre: levantaos y no temáis. Y creedme a mí. A Él oíd, dice el Padre, porque a Él es el que tenemos que oír. No tenemos que oír las patrañas del enemigo, las cosas que el enemigo nos trae a nuestra mente, sobre todo cuando estamos en lugares escabrosos y tenebrosos y oscuros y no vemos la luz. Es cuando Dios llega y nos dice: óiganlo a Él y no tengan miedo y levántese rapidito porque hay mucho que hacer. Y no se me ponga deprimido, no se me ponga deprimida, no me diga que no puede, sí puede. Y aventurándose a alzar los ojos, vieron que la gloria celestial se había desvanecido y estaban sobre el monte solos con Jesús. Y estaban en el monte solos con Jesús. ¡Qué espectáculo más increíble! Ver la transfiguración de Cristo, ver cómo Él estaba sudando lágrimas de sangre, ver cómo llegó rendido, ver cómo el Señor lo transfigura, le da fortaleza, ver cómo Moisés y Elías llegan a sustentarlo por mandato del Padre, oír la voz del Padre, decir: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, ver la orden del Padre cuando dice: a Él oíd, ver el amor del Padre y del Hijo hacia la humanidad, que tanto lo rechazamos y tanto lo ninguneamos porque decimos: no existe, no es mentira, fue un profeta más. Fue un líder, común y corriente, un líder. Esto es lo que pensamos de Él. Pero Él quiere que nosotros seamos transfigurados como Cristo Jesús y que cambiemos para la gloria de Él. Bueno, pues este es el tema que les traía para hoy. Ha sido un tema para mí apasionante, como todos. Espero que lo hayan disfrutado, que lo mastiquen, que lo oigan una y mil veces. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones para todos.